En el corazón de un campamento beduino, bajo el implacable sol de Canaán, vivía un hombre cuyo nombre, Jacob, sería reflejo de lo que realmente era el suplantador. A diferencia de su hermano gemelo Esaú, un hombre peludo y robusto, nacido para la caza y el fragor de la batalla, Jacob era el favorito de su madre, Rebeca. Un hombre de piel suave, inclinado a la quietud del hogar, prefería la astucia a la fuerza, la intriga al enfrentamiento directo. Desde el vientre, la rivalidad entre ambos hermanos era un presagio de un destino entrelazado por la ambición y el engaño. La primera gran jugada de Jacob se dio en un momento de hambre y debilidad de su hermano. Esaú, regresando del campo exhausto, se dio la primogenitura, un derecho que le aseguraba doble porción de la herencia y liderazgo sobre la familia, por un simple plato de lentejas. Jacob, lejos de mostrar compasión, aprovechó la oportunidad con una frialdad calculada, sellando un pacto que marcaría el inicio de una vida de engaño. Fue el primer paso, un acto de astucia que lo separaría para siempre del camino de la rectitud. Pero el acto más audaz y trascendental de Jacob ocurrió en la ancianidad de su padre, Isaac. El patriarca, ya ciego y próximo a morir, quiso otorgar la bendición final a su primogénito, Esaú. Rebeca, la madre, orquestó el engaño definitivo. En un acto de desesperación y amor por su hijo favorito, le pidió que se disfrazara de su hermano. Con pieles de cabra cubriendo sus brazos para simular el vello de Esaú y vistiendo las ropas de su gemelo para imitar su olor, Jacob se acercó a su padre. El corazón de Jacob, en aquel instante, debió latir con la dualidad del miedo y la excitación de la trampa. Cuando Isaac preguntó quién era, la respuesta de Jacob fue una mentira fría y directa. Soy tu primogénito Esaú. A pesar de sus dudas y a pesar de que la voz le resultaba extrañamente familiar, el viejo Isaac, guiado por el tacto y el olfato, otorgó la bendición. Esta no era una simple palabra de buena fortuna, sino un decreto de destino, un poder que no podía ser revocado. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, le dijo, sellando así el destino de la descendencia de Jacob. La traición fue descubierta poco después, cuando Esaú regresó de la caza. Al enterarse de lo sucedido, un grito de dolor y furia rasgó el aire del campamento. Un lamento que reflejaba la herida más profunda, la de la traición familiar. El odio de Esaú se encendió y juró que mataría a su hermano tan pronto como su padre hubiera muerto. El miedo se apoderó de Jacob, obligándolo a huir de lo que una vez fue su hogar. Llevando consigo la bendición robada y la culpa de sus actos, se internó en la soledad del desierto, con el alma vacía y sin saber hacia dónde se dirigía. La noche cayó sobre él, un manto de oscuridad que simbolizaba la incertidumbre de su futuro. En el vasto desierto, un fugitivo de su propia familia, Jacob se preguntó si la primogenitura que tanto había anhelado valía la pena el precio que ahora estaba pagando. Sin saberlo, en esa huida, dejaba atrás a un hombre y se acercaba a un destino que lo enfrentaría con algo mucho más grande que la ira de su hermano. El sol se había puesto, dejando a Jacob a merced de la vasta y fría noche del desierto. La culpa y el miedo eran su única compañía. La ira de Esaú, la decepción de su padre y la traición que había cometido pesaban sobre él como una pesada carga. No era un héroe, ni un hombre de fe inquebrantable. Era un fugitivo, solo, en una tierra extraña,
Agotado por el viaje y la angustia, tomó una piedra del camino, la usó como almohada y se entregó al sueño. Su refugio no era más que un parche de tierra en un lugar que él no conocía, en una noche que parecía no tener fin. Pero el sueño que lo visitó no era un simple escape de su realidad, sino una ventana a un plano superior. En su mente, una visión poderosa se desplegó. Vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, y a lo largo de ella, ángeles de Dios subían y bajaban con un propósito misterioso. Era una conexión tangible entre lo terrenal y lo divino, un puente que él, un hombre de tierra, nunca imaginó que existiera. Y entonces una voz retumbó en su corazón. Era la voz de Dios, la misma que había hablado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Lejos de ser una voz de reproche, era una voz de promesa y afirmación. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La voz de Dios le aseguró que él estaría con él, protegiéndolo en cada paso del camino, y que lo traería de regreso a esa tierra. Jacob despertó del sueño con el corazón palpitando de asombro y reverencia. El lugar, que momentos antes era solo una roca solitaria, se había transformado en la puerta del cielo. Se levantó, tomó la misma piedra que le había servido de almohada, la erigió como un pilar sagrado y la ungió con aceite, nombrando al lugar Betel, que significa casa de Dios. En ese momento, Jacob hizo un voto, una promesa con la cual intentó negociar su destino. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago, y me da pan para comer y ropa para vestir, y regreso en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. La ironía de su voto era palpable. El hombre que había buscado la bendición por medio del engaño, ahora trataba de comprar la protección divina. Era una fe condicional, una transacción en lugar de una entrega total. Y con esa promesa, Jacob, el suplantador, se puso en marcha de nuevo. Tenía una bendición divina, pero aún no había abandonado el corazón astuto que le había metido en problemas. El camino por delante estaba lleno de peligros y de personas que, como él, podían ser engañadoras. Que su siguiente parada, la casa de su tío Labán, pondría a prueba no solo su fe, sino también su propia vulnerabilidad. Con la promesa de Betel resonando en su mente, Jacob continuó su camino, guiado no por un mapa, sino por la esperanza y un nombre: Labán, el hermano de su madre. Después de un largo y solitario viaje, llegó a una tierra de pozos y rebaños. Cerca de una fuente, vio a una joven pastoreando ovejas. Era Raquel, hija de Labán, de una belleza cautivadora. La vio y en un instante el corazón de Jacob, antes dominado por la astucia, se rindió a una emoción que no esperaba. Su amor por ella fue instantáneo y profundo. Jacob se presentó a Labán y fue recibido con hospitalidad, pero pronto se hizo evidente que la amabilidad de su tío no era más que el velo de un corazón tan calculador como el suyo. Después de un mes de trabajar para él, Jacob le propuso un trato. Te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán aceptó sin dudarlo, viendo una oportunidad de sacar el máximo provecho de su sobrino.
Los años que siguieron fueron para Jacob una mezcla de trabajo duro y un amor que lo hacía sentir ligero. Los 7 años que se había comprometido a servirle a Labán pasaron como pocos días por el amor que le tenía. Para el astuto Jacob, el trabajo no era una carga, sino un medio para un fin noble, el corazón de Raquel. Esperó pacientemente, confiando en que el final de su servicio le traería la felicidad anhelada. Pero Jacob, el maestro del engaño, no imaginaba que un adversario superior a él lo pondría a prueba. Cuando los 7 años se cumplieron y llegó el momento del matrimonio, Labán organizó un gran banquete. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, no le entregó a Raquel, sino a su hija mayor, Lea, cuyo rostro, a diferencia del de Raquel, no era de una belleza notable. A la mañana siguiente, cuando la luz reveló la verdad, Jacob despertó no al lado de la mujer que amaba, sino al lado de su hermana. La humillación que sintió fue profunda, una bofetada a su astucia. El hombre que había engañado a su propio padre fue víctima de un engaño similar, orquestado por alguien de su propia sangre. Enfurecido, le reclamó a Labán. Labán, con una astucia y cinismo fríos, respondió que era costumbre en su tierra que la hija mayor se casara antes que la menor. La única salida de Jacob fue negociar de nuevo. Aceptó trabajar 7 años más por Raquel, pero la amargura del engaño se quedó con él. El matrimonio con Lea no fue por amor, sino por obligación. La rivalidad entre las hermanas se sembró en ese mismo instante, un conflicto que definiría la vida familiar de Jacob en los años venideros y que sería la base de una amarga y dolorosa herencia familiar. Con 2 esposas a su lado, la vida de Jacob en la casa de Labán se convirtió en un delicado equilibrio de amor, obligación y rivalidad. Jacob amaba a Raquel con una pasión que no podía ocultar, mientras que a Lea la veía con indiferencia. La Escritura lo deja claro. El Señor vio que Lea era menospreciada, y en un acto de divina compasión, Dios la bendijo con la capacidad de concebir. Mientras que el vientre de Raquel permanecía estéril, Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá, y con cada hijo su esperanza crecía. Sus nombres eran un reflejo de su dolor y su anhelo de ser amada por Jacob. Por ejemplo, al nombrar a Judá, ella exclamó: «Esta vez alabaré al Señor», creyendo que finalmente había ganado el afecto de su esposo. Sin embargo, Jacob se mantenía distante, y el resentimiento entre las hermanas se agudizaba. Al ver que no podía concebir, Raquel, presa de la desesperación, le dio a su sierva, Bilha, a Jacob como esposa. Era un acto desesperado, una costumbre de la época para que la sierva diera a luz en lugar de la señora. Los hijos de Bilha, Dan y Neftalí, fueron adoptados por Raquel, quien veía en ellos una forma de luchar contra su hermana. La rivalidad alcanzó un nuevo nivel cuando Lea, al dejar de tener hijos, también le dio a su sierva, Silpa, a Jacob. Silpa concibió a Gad y a Aser. La casa de Jacob se había convertido en un campo de batalla de maternidades, un lugar donde el amor era escaso y los hijos eran peones en una contienda por el afecto de un solo hombre. En medio de este caos familiar, la única victoria de Jacob era su creciente riqueza material. Labán se dio cuenta de que la bendición de Jacob era la razón detrás de su propia prosperidad y por lo tanto no quería dejarlo ir. Pero el clima en el lugar de Labán se volvió tenso. Los hijos de Labán miraban a Jacob con envidia y el propio Labán cambió su actitud. Su rostro ya no era amigable. A pesar de su prosperidad, la tristeza de Raquel persistía. La mujer a la que Jacob amaba con todo su ser
seguía sin poder darle un hijo. La casa de Jacob, llena de niños y ganado, estaba vacía de la paz que solo el amor y el perdón podían traer. La tensión en la familia era un polvorín listo para estallar. El corazón de Jacob, lleno de amor por una y de indiferencia por la otra, era el núcleo de un drama que se extendería a través de las generaciones. Y su legado no sería solo de prosperidad, sino también de profunda división. La convivencia en la casa de Labán se había vuelto insostenible. El rostro de su suegro, antes amable, se había endurecido con la envidia y el resentimiento. Los hijos de Labán murmuraban, acusando a Jacob de robarles la riqueza que, por derecho, consideraban suya. La tensión era un cuchillo afilado listo para cortar los lazos familiares que apenas se sostenían. Fue en ese momento que la voz de Dios se manifestó nuevamente a Jacob. «Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Jacob comprendió que la orden divina no era una sugerencia, sino la única salida posible. Sin embargo, su astucia, aquella que nunca lo abandonaba, le dictó un plan. Sabía que si hablaba con Labán, la partida sería difícil, si no imposible. Así que con un sigilo calculado, reunió a sus dos esposas, Lea y Raquel, para comunicarle su decisión de huir en secreto. Las mujeres, hartas del trato de su padre, lo apoyaron. «Somos consideradas como extrañas por él», le dijeron. El momento de la fuga fue planeado con precisión. Mientras Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, Jacob tomó a su familia, su vasto rebaño y todas sus posesiones y emprendió el camino de regreso a Canaán, la tierra de su padre. Pero en medio de la huida, un nuevo acto de engaño se sumó al relato. Raquel, sin el conocimiento de Jacob, robó los ídolos de la casa de su padre, los terafines, que servían como amuletos y símbolos de propiedad. 3 días después, Labán descubrió la huida y la desaparición de sus ídolos. Furioso y sintiéndose traicionado, partió con sus parientes en persecución de Jacob, alcanzándolo en la región montañosa de Galaad. El encuentro fue tenso y dramático. «¿Por qué huiste en secreto y me robaste?», le preguntó Labán. «¿Y por qué robaste mis dioses?». La acusación resonó en el aire, y Jacob, ignorante del acto de su amada Raquel, le respondió con un desafío ciego. «Aquel con quien halles tus dioses, que no viva». Labán buscó los ídolos por todo el campamento, pero no los encontró. Raquel los había escondido en la montura de su camello y se había sentado sobre ellos, mintiéndole a su padre que no podía levantarse. La mentira fue exitosa y Labán se marchó sin descubrir el robo. Jacob, vindicado, pudo continuar su camino, pero el episodio fue un recordatorio cruel de que el engaño era una herencia que se transmitía en su familia. Aunque había prosperado, la desconfianza y la duplicidad seguían siendo parte de su carácter, y su mayor desafío aún no había llegado. Con Labán ya en el pasado, Jacob y su vasta caravana se acercaban a la tierra de Canaán. Pero la sensación de alivio fue efímera, eclipsada por la sombra de un temor más antiguo y profundo: Esaú. El recuerdo de su juramento de venganza, de su furia incontenible, se cernía sobre Jacob como una tormenta inminente. A pesar de los años transcurridos y de su gran prosperidad, Jacob sabía que la bendición robada y la traición de la primogenitura no eran cosas que se olvidaran con facilidad. Para prepararse, Jacob envió mensajeros a su hermano con la esperanza de apaciguar su corazón. El mensaje era un acto de sumisión estratégica. «Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora.
y tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas, y envío decirlo a tu señor para hallar gracia en tus ojos. Era una ofrenda de paz, un reconocimiento de la superioridad de Esaú. Pero cuando los mensajeros regresaron, sus palabras perforaron el corazón de Jacob como una flecha envenenada. Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y con él 400 hombres. La noticia lo paralizó. 400 hombres no era un comité de bienvenida, sino un ejército de venganza. El pánico se apoderó de Jacob, disolviendo toda la confianza que había acumulado en los años de prosperidad. El astuto suplantador se dio cuenta de que no había un plan ni una trampa para un encuentro como este. Su vida y la de su familia estaban en peligro inminente. En su desesperación, Jacob recurrió a la estrategia que mejor conocía, la división. Separó a su pueblo, a sus rebaños y a sus camellos en 2 campamentos, con la lógica fría de un general en apuros. Si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. La medida, si bien práctica, revelaba la profundidad de su miedo. No estaba buscando una solución, sino una forma de mitigar el desastre. Después de la división, se humilló ante Dios en una oración que reflejaba la desesperación de su alma. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de toda la bondad y de toda la fidelidad que has usado para con tu siervo. Te ruego que me libres de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Era una oración sincera, nacida del terror, no de la fe. Como última medida, Jacob preparó un regalo enorme y suntuoso para Esaú: cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. Se los envió por delante, en oleadas, con la instrucción de que cada grupo le dijera a Esaú que eran un regalo de tu siervo Jacob. La esperanza era que el inmenso valor de la ofrenda apaciguara a su corazón. Y así, en esa noche solitaria, Jacob se quedó completamente solo, habiendo enviado a su familia, a sus sirvientes y hasta sus pertenencias al otro lado del arroyo. Estaba solo con sus miedos, con sus errores, con la verdad de un pasado que no podía escapar. Sin saberlo, la confrontación más grande de su vida no sería con su hermano, sino con la soledad de esa noche. La noche se extendía sobre el arroyo de Jaboc como un manto de terror. Jacob, solo, en la orilla del río, no podía dormir. El miedo a Esaú y el peso de su pasado lo mantenían despierto. Había enviado todo lo que tenía y a todos los que amaba al otro lado del vado, en un intento de protegerlos. Ahora, solo, no era el hombre rico, ni el astuto estratega. Era simplemente Jacob, el suplantador, con su cuerpo agotado y su alma angustiada. Fue entonces, en la más profunda oscuridad, que la soledad de Jacob se rompió. Un misterioso hombre, de la nada, se le acercó y lo atacó. Sin mediar palabra, el asalto comenzó. No fue un simple forcejeo, fue un combate brutal y espiritual que duró toda la noche. La lucha era cuerpo a cuerpo, la arena se llenaba de polvo y el esfuerzo se sentía en cada músculo. Pero extrañamente, esta no era una pelea por la fuerza bruta, sino una lucha más profunda. Joseph, el hombre que siempre había huido de la confrontación, ahora se aferraba a su oponente con una tenacidad inquebrantable. A medida que las horas pasaban, Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando contra un hombre común.
El ser con el que se batía parecía tener una fuerza sobrenatural, una que no se agotaba. Pero Jacob se negaba a ceder. La lucha se convirtió en un reflejo de su vida, siempre en contienda, siempre aferrándose a lo que quería sin soltarlo. Al acercarse el amanecer, el misterioso hombre, viendo que no podía vencer a Jacob, tocó su cadera. Con un solo toque, el muslo de Jacob se dislocó, causándole un dolor inmenso. El golpe fue un recordatorio físico de su vulnerabilidad, una herida que lo marcaría para siempre. Aunque cojeando y herido, Jacob no soltó a su adversario. La lucha por la fuerza había terminado y había comenzado la verdadera batalla, la de la fe. «Déjame ir, porque ya amanece», le dijo su oponente. Pero Jacob, aferrado a él con la desesperación, respondió con una súplica que venía de lo más profundo de su ser. «No te soltaré hasta que me bendigas». No quería una bendición robada ni una comprada con astucia. Quería una bendición auténtica, ganada con esfuerzo y sufrimiento. A cambio de la victoria, Jacob no quería el poder, sino el perdón. La lucha de toda su vida, el engaño, la huida y el miedo, se condensó en esa única y desesperada súplica. Su vida de suplantador había llegado a su fin en la orilla del río, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría su identidad para siempre. El misterioso oponente, conmovido por la tenacidad y la desesperación de Jacob, le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». La pregunta era más que una formalidad, era un llamado a la verdad. Jacob, cojeando y aferrado, tuvo que pronunciar el nombre que lo definía: Jacob, el suplantador. Su respuesta fue una admisión de todo su pasado. Entonces, el ser sobrenatural le dio una bendición que fue más valiosa que cualquier primogenitura o riqueza. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». La victoria de Jacob no había sido sobre un rival, sino sobre su propio yo. Ya no era un suplantador que huía de las sombras de su pasado, sino un luchador, bendecido por su contienda con lo divino. La herida en su cadera, que lo haría cojear por el resto de su vida, no era una marca de derrota, sino un recordatorio físico de su transformación espiritual. Era una cicatriz que simbolizaba su nuevo pacto y su nueva identidad. Al amanecer, con su nombre y su destino renovados, Jacob cruzó el arroyo. Ahora, la luz de la mañana revelaba su cojera, pero también su rostro. Vio a Esaú venir con sus 400 hombres, y en lugar de miedo, sintió una extraña paz. El hombre, que se había postrado ante Dios, se postró 7 veces ante su hermano en un gesto de humildad que no era una estrategia, sino una verdadera rendición. Esaú, por su parte, al ver a Jacob, corrió a su encuentro, pero no para matarlo, sino a abrazarlo. La furia de la que tanto había huido se había disuelto en el tiempo y el perdón. Esaú, con lágrimas en los ojos, lo besó. Jacob, el que había engañado, se encontró con el perdón que no había buscado, el cual fue un milagro más grande que cualquier batalla. La historia de Jacob, ahora Israel, concluye con un profundo mensaje de redención. El hombre que había robado y mentido para obtener una bendición, recibió una auténtica bendición en medio de la adversidad. La herida física le recordaría que su fuerza ya no venía de su astucia, sino de su dependencia de Dios. Su nueva identidad, el que lucha con Dios, lo marcó como el padre de una nación.
un pueblo destinado a caminar cojeando, pero con la bendición divina. Su herida era la prueba de que incluso en la más oscura de las luchas, la rendición y el clamor por la bendición pueden transformar al hombre más defectuoso en un instrumento de un propósito mayor.